Los 70. Historia, verdad y justicia para todos. Con la conducción de José D'Angelo y Victoria Villamayor. Y la producción de Ana Barreiro. Por Radio del Pueblo, AM 830. Bueno, muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio del Pueblo. Mi nombre es José D'Angelo y con Victoria Villamayor conducimos este espacio radial que se llama Los 70. Historia, verdad y justicia para todos. Un servicio a los argentinos. Hola, Victoria. ¿Cómo estás, José? Bueno, un saludo muy especial a mi amigo y hermano Jorge Peralta y a su tío Juan Antonio Peralta, a todos nuestros oyentes fieles de siempre y a los que se suman, y a nuestros queridos Elba y Néstor con todo nuestro corazón, a nuestros amigos de Paraná, los Presto Felipo y tanta gente linda que nos recibió en Paraná cuando fuimos a presentar el libro. Saludamos también, como siempre, a los amigos de Oberá Misiones que se suman a nuestra audiencia a través del programa Observador Urbano, conducido por el amigo Walter Bravo, en Oberá Misiones. Que se transmite de lunes a viernes, ¿no es cierto, José? Así es. Perfecto. Y bueno, nosotros recordamos y homenajeamos con este programa, como siempre, a los valientes soldados de Formosa, al soldado Herminio Luna y a sus compañeros caídos el 5 de octubre de 1975 en la defensa de un cuartel del ejército argentino atacado por los terroristas montoneros durante un gobierno constitucional. Y con ellos recordamos a todos los que combatieron en los años 70 para terminar con el flagelo terrorista que nos quería llevar a los tiros al paraíso socialista. Nos escuchan los soldados defensores del cuartel de Formosa, Guillermo Trinidad y Rogelio Mazzacote. Para ellos nuestro reconocimiento. Nos escuchan otros soldados, exsoldados también, que ya iremos mencionando más adelante. Y también está especialmente dedicado a las queridas Jovina Luna y Mavi Picón de Viola, que son nuestro aliciente para seguir dando la batalla por la verdad histórica como ellas la dieron. Un cariño enorme para todos nuestros oyentes, y en esta oportunidad, si me permitís, José, que no quiero dejar de mencionar nuestras condolencias a la familia de la oficial de la policía de la ciudad, Maribel Nélida Salazar, madre de 2 hijos, asesinada en el día de hoy a manos de un delincuente, uno de los tantos delincuentes con los que a diario tenemos que convivir, porque lamentablemente en la Argentina impera un gobierno pro-delincuente, donde solo importan... Pro-delincuentes, qué linda definición. Donde solo importan los derechos humanos para ellos, para asesinos, para violadores, para terroristas. Me tomé la molestia de ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer, que es aparte del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, a ver si habían emitido algún comunicado en repudio a este acto de hoy, y la verdad que no. La verdad que están muy divertidos entregando kits de lactancias y agregándoles las arrobas y el todes a todas las estupideces que hacen, que requieren de millones de los bolsillos de los argentinos para poner en foco en estas cosas, sino donde realmente lo deberían poner. La oficial Mabel Nélida Salazar hoy murió, fue asesinada vistiendo su uniforme con honor y con gloria. Será por eso que ninguna Les Pañuelos Verdes le está rindiendo homenaje, porque no se desnudó en la Plaza de Mayo o defecó en la catedral para hacer valer su condición de género femenino. Nuestras condolencias a la familia del oficial Salazar. Suscribo cada una de tus palabras, Victoria. Cada una de tus palabras. Realmente. Gobierno pro delincuentes. Las pistolas Taser que hubieran evitado lo que pasó hoy, que fue una discusión, arrancó con una discusión de este delincuente asesino. Una pistola Taser lo hubiera puesto bajo resguardo, se hubiera evitado un problema para él y la muerte de esta oficial. Exactamente. Nos sumamos adherimos a las condolencias que expresa Victoria. ¿Qué tenemos en el programa de hoy?
vamos a tener dos entrevistados. Uno que ya lo tenemos casi fijo, el teniente coronel Abonado. Rodolfo Richter, que nos va a hablar del combate de Pueblo Viejo, porque hoy se cumplen 48 años. Y además le vamos a pedir un micro para los próximos programas. Vamos a comunicarnos con él. También vamos a hablar con el teniente coronel. Hoy estamos de teniente coronel en teniente coronel. Enrique Alsina, un oficial del arma de comunicaciones del ejército argentino, paracaidista, piloto de ejército y miembro fundador de la Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo. Un enorme luchador, Enrique y Rodolfo Richter, de todos estos años en la batalla para que cese la mentira, para que termine el relato, la ficción que nos han contado, que son causales de la muerte de la oficial de policía de la ciudad. Tienen directa relación esta mentira del relato setentista y vuelvan a la Argentina la historia y la sensatez. Les cuento también que se avanza en la realización del documental Argentina 1975, que vamos a hacer nosotros y que está generando una enorme expectativa. Ya vamos a hacer un programa especial sobre el documental y sobre la película Argentina 1985 que ganó los premios Goya, o ganó algo en los premios Goya. Y vamos a entrevistar a una persona que hizo una crítica muy buena sobre ella. Además, les adelanto que el día 7 de marzo, a las 5 de la tarde, en el anexo de la Cámara de Diputados, voy a presentar, junto con el diputado Alberto Acef, que es quien me invita, y Rosendo Fraga, voy a presentar el libro La estafa con los desaparecidos en el Congreso de la Nación. Muy bien, excelente la primicia que nos acabas de dar, José. Bueno, hoy tenemos dos invitados y queremos aprovechar el tiempo con ellos, así que le pedimos disculpas al administrador de Recuerdos del Futuro porque el material que nos envió pasará para el programa que viene. Y nos hacemos siempre dos preguntas. ¿El Tribunal de San Martín ya liberó al ex cabo de la Fuerza Aérea, Julio Flores? Victoria tiene una tremenda tos. Les aviso que está haciendo el programa en condiciones no del todo buenas, pobre. Bueno, al que por haber estado de guardia en un determinado lugar, a Flores, ¿no? Por haber estado de guardia en un determinado lugar, cuando tenía 19 años, lo condenaron a 25 años de prisión. Es una vergüenza, una aberración que tiene que cesar. Y también la segunda pregunta que nos hacemos siempre es, el señor Jorge Tayana, el militante montonero, el guerrillero montonero, ministro de Defensa, ¿ya reglamentó el DNU de Mauricio Macri para así pagar las indemnizaciones a los familiares de los soldados asesinados por montoneros en Formosa y a los heridos? Seguimos intentando que nos atienda el ministro para explicarnos. Hoy hablé con la Secretaría Privada del Ministerio para pedirle una entrevista al ministro de Defensa y todavía no contestaron. Bueno, Victoria está tratando de reponerse, así que le deseamos que se reponga rápido. Se fue a tomar un vaso de agua. Hace 48 años, un día como hoy, le vamos pidiendo a nuestro operador si es, por favor, puede comunicarse ya con el teniente coronel Rodolfo Richter. Mientras tanto, recordamos que un día como hoy en el Monte Tucumano daba comienzo realmente al operativo Independencia, ordenado por decreto del Poder Ejecutivo, encabezado por María Estela Martínez de Perón, para neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Vamos comunicándonos con el teniente coronel Richter, así cuando termino yo de hablar ya podemos enganchar con él y nos va a contar el combate de Pueblo Viejo donde él fue herido y fueron heridos otros integrantes del ejército. Fueron abatidos dos guerrilleros y murió heroicamente el teniente primero Cáceres. El despliegue de los elementos que llevaban adelante el operativo se realizó desde el 9 de febrero, pero como decíamos recién, ya me avisan que está en línea, Rodolfo, ahora lo saludamos. Como decíamos recién, el operativo, el primer combate contra los terroristas del ERP aconteció un día como hoy,
de hace casi 50 años. Dos fracciones del equipo de combate del Grupo de Artillería de Montaña 5 iniciaron un reconocimiento ofensivo en el monte, atravesando la extensa y tupida selva de la Florida, hasta un lugar llamado Las Compuertas, al sur del río Pueblo Viejo, al sur de la ciudad de Monteros, que a su vez está también al suroeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Eran, entiendo, las 16 horas cuando se llegó al río. Habían arrancado a caminar aproximadamente a las 7 de la mañana. Estamos en comunicación con el teniente coronel Rodolfo Richter. Mi teniente coronel, ¿cómo le va? ¿Cómo está, D'Angelo? Bueno, hoy es un día que yo siempre recuerdo a una persona, a un oficial del ejército, que es el teniente Primero Cáceres, uno de los tantos héroes olvidados o negados, que se le niegan a las Fuerzas Armadas. Quisiera leer una parte de mi libro Los soldados miran al cielo, la última parte del capítulo que yo dedico al combate del río Pueblo Viejo. Adelante. Y digo lo siguiente: el combate de Pueblo Viejo se produjo un 14 de febrero, Día de los Enamorados. Si había en ese lugar un representante de ellos, ese era Héctor Cáceres. Amaba a su mujer, su novia, desde antes de entrar al colegio militar, cuando él tenía 16 años y ella 15. Se casaron muy jóvenes y eran felices con dos hijos varones de 3 y de 7 meses, de 3 años y de 7 meses. Todos los días él le escribía algunas líneas y luego enviaba la carta. Si no hubiera arriesgado tanto para rescatarme, se habría reencontrado con ella. Pero Cáceres tenía dos amores más, la patria y el ejército, y fue fiel a ellos. Bellísimo. Pero cuéntenos, por favor, el combate. Porque nosotros tenemos la oportunidad de ver una fotografía de ese lugar, el lugar exacto, que mandó el teniente coronel John Estamayo. Sí. Una fotografía en donde se ve un río muy caudaloso, pero chico, digamos, angosto. Sí. Y una espesura, ¿no es cierto? Cuéntenos cómo fue el combate. ¿Ustedes venían marchando? Bueno, veníamos ya de regreso por una senda distinta, porque cuando llegamos a las compuertas del río Pueblo Viejo, Cáceres y Jones, el que en ese momento capitán Jones, intercambiaron algunas ideas y Jones ordenó que teníamos que volver por otra senda, porque si los guerrilleros nos habían visto pasar, era probable de que nos esperaran ahí para hacernos una emboscada. Entonces vinimos por otra senda. Dio la casualidad de que un grupo guerrillero importante, nosotros veníamos de regreso de oeste a este, y dio la casualidad de que un... ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Dio la casualidad que un grupo importante de guerrilleros venía de norte a sur, seguramente para irse de la zona de operaciones, y que el ejército, cuando cayera en la zona de operaciones, no viera nada, se fuera, como sucedió el año anterior, cuando estuvo la Policía Federal y creo que también Gendarmería, no encontraron nada y se fueron. Lo que no sabían los guerrilleros, que la orden de operaciones para la Operación Independencia era quedarse aunque ellos se fueran. Bueno, esa es la razón por la cual el combate fue totalmente fortuito, sorpresivo para ambos lados, porque ellos no nos esperaban a nosotros ni nosotros a ellos. Y a mí como eran soldados de artillería que tenían que actuar como infantes y venían de la montaña y tenían que actuar en el monte, bueno, esa era la razón por la cual Cáceres asesoraba como comando y el capitán Jones, y a mí me dieron la punta de infantería. Lo puse como una forma inusual al cabo Primero Orellana, que yo lo conocía de Córdoba, del Regimiento 14 de Paracaidistas, de hombre punta, y todos los cuadros estábamos más adelantados en el orden de marcha.
Bueno, en un momento dado, el soldado que venía delante mío perdió un poco la concentración, le dije que viniera otro, yo venía como tercer hombre, quedé como segundo, la senda se bifurcó en paralela, quedé como primero en una senda, vi un guerrillero, abrí el fuego, se escapó, me adelanté un poco tirando y en ese momento alguien al que perdí de vista porque me concentré en ese guerrillero, me tiró con una escopeta, me pegó en la espalda y caí y ya no sentía las piernas. Y le grité a Cáceres que estaba herido, pensando de que Cáceres iba a esperar que el ataque progresara y me rescataban. Pero de una forma inexplicable que no hay que analizarlo desde el punto de vista técnico, sino ético, se lanzó hasta donde yo estaba, que era un lugar muy comprometido, era un pequeño galito de monte, o sea que estábamos muy, digamos, en riesgo de ser abatidos, y ahí fue cuando nos tiraron y lo mataron. ¿Usted puede recordar cómo fue su grito? Yo le grité: Cáceres, estoy herido. Así, Cáceres, estoy herido. Sí, nada más. ¿Él le contestó algo? No contestó. Directamente lo vi correr hacia donde yo estaba, y a pesar de que uno cuando está herido quiere que lo rescaten rápido, yo no lo podía creer. Dije que cuando él cayó al lado mío, le digo: ¿qué hace? Como diciéndole: ¿qué hace? Se está arriesgando. Quédate tranquilo que ya te saco. Cuando terminó de decir eso, nos tiraron y murió. La bala le entró por el hombro, creo que se desvió en el omóplato y fue directo al corazón. Apenas un quejido y quedó inmóvil. Por supuesto, para mí fue que murió casi encima suyo, Cáceres. Al lado mío, porque la intención de él era arrastrarme. Arrastrarlo. Así que teníamos ahí un herido grave y un muerto. ¿Qué pasó después? Bueno, yo no hice mucho más, es decir, tenía miedo del guerrillero que tenía delante mío, que creo que fue el que me hirió, cambió de posición, estaba delante mío, me miraba, yo no podía estirar la mano para alcanzar el fusil porque seguro que me remataba, entonces me quedé quieto, pero la preocupación de él era lo que estaba detrás mío, y lo que estaba detrás mío era, diríamos, tomando posición frente al río, la sección de Martínez Segón, que se tiroteaba con un grupo guerrillero importante que estaba detrás del río, del otro lado del río. Y bueno, lo único que hice es tirarle una granada al guerrillero que le explotó al lado, pero cuando le explotó ya estaba muerto porque un disparo de falda de la sección de Arias lo puso fuera de combate. Y en ese instante lo vi pasar a Arias y a un grupo de soldados al asalto, y fugazmente, porque sentía tantas cosas, rabia, angustia, bronca, fugazmente pensé: los soldados andan bien, porque los vi con mucha determinación, que era una de las preguntas que nosotros nos hacíamos: cómo iban a responder los soldados en el monte, y fue con mucha determinación. Cuando los vi pasar, me volví a concentrar. Discúlpeme, le aviso que lo están escuchando sí. Varios ex soldados que combatieron en Tucumán. Ex soldados del Operativo Independencia y soldados jujeños también. Sí, me hubiese gustado mucho. Estamos en comunicación con ellos. No sé si ellos estuvieron en alguno de esos combates, pero son soldados jujeños que estuvieron combatiendo en Tucumán, ¿no? Bueno, me hubiese gustado mucho volver al norte, pero llegué hasta Tucumán nada más. Pero me hubiese gustado estar en Jujuy y conversar con los soldados, que por lo menos reconocer a los dos que me tomaron, me pusieron arriba de un poncho impermeable y así me llevaron hasta cuando ya una parte de la guerrilla, de los guerrilleros que estaban del otro lado del río se estaban replegando, entonces ahí apareció, bueno, ya estaba el helicóptero del capitán Grandinetti y me llevaron hasta el helicóptero y me alentaban. Pero no,
me hubiese gustado saber quiénes eran, como para algún día decirle, bueno, muchas gracias por lo que hicieron. Usted sabe que esas cosas se pueden lograr, ¿no? Con las redes, ahora esas cosas se pueden lograr. Y sí, por Eso lo se menos puede para lograr. algún día hablarles por teléfono y agradecerle su participación. Nosotros estamos en contacto con toda esa gente, así que vamos a intentar reconstruir quiénes estaban en ese momento. Bueno, les sigo ¿Qué pasó con contando. los 2 guerrilleros? Murieron 2 guerrilleros, ¿no? Murieron 2 guerrilleros, hay un tercer guerrillero que le tiraron y la correntada se lo llevó y siempre quedó la duda de si fue muerto o herido. Y seguramente tuvieron heridos, pero ellos por una razón de propaganda y para reclutar gente ocultaban las bajas siempre, así que cuántos heridos tuvieron no sabemos. ¿Y qué pasó con el paso del tiempo con ese guerrillero muerto? Con Toledo. Bueno, con el tiempo, la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2009, que estaba a cargo de Eduardo Luis Duhalde, uno de los fundadores de la organización terrorista Movimientos Todo por la Patria, organización que se fundó en Nicaragua y que después atacó el cuartel de la Tablada en el año 89, o sea, tenemos a un terrorista que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo puso como secretario de Derechos Humanos. Y en ese momento la Secretaría arbitrariamente hizo figurar como asesinados a los 2 guerrilleros muertos en Pueblo Viejo, que se llamaban Toledo y Láser. Nos podrían haber procesado, pero se ve que se dieron cuenta tarde de que un mes después del combate, tanto la revista El Combatiente del PRT como la revista Estrella Roja del ER habían dicho que esos hombres murieron combatiendo. Y además, desde 1975 hasta el año 2009, cuando esta Secretaría de Derechos Humanos hizo ese invento, nunca el ER protestó ni acusó al ejército de haber asesinado a esos guerrilleros. Y sabemos, yo no tengo las cifras exactas, pero sé que vos las tenés, bueno, hubo una erogación del Estado millonaria en pesos para dársela a los deudos de Toledo. Actualizado a hoy son 74 millones de pesos lo que cobraron familiares de Toledo. Tengo el número de expediente, el número de liquidaciones. Y después hay una perla de por qué a los familiares de Láser no le dieron nada. Sí, lo acusan de traidor, de entregador. Al hermano de él, al hermano de Láser, sí, al hermano de Láser. Quiere decir... Bueno, jefe, lo tengo que dejar porque que se me viene encima el otro invitado, que es Enrique Alsina. Bueno, yo le hago una pregunta, breve, ¿qué palabras de homenaje para Cáceres y para los heridos en el combate de Pueblo Viejo? Un abrazo. Bueno, le pedí unas palabras de homenaje para Cáceres. Bueno, me cortó. Se fue. Rodolfo, bueno, perfecto. Se fue. Y la tengo a Victoria que está... No, estoy en vías de recuperación. Les pido perdón a todos, por favor. Bueno, Sepan disculpar. Estoy con un estado de congestión tremendo, entonces me ataca la tos y no puedo continuar. Pero bueno, ya estamos de nuevo. Bueno, estamos ya en comunicación con el teniente coronel retirado, veterano de la guerra contra el terrorismo, del arma de comunicaciones del ejército argentino, piloto de ejército, paracaidista, marido de Cookie, padre de varios hijos, abuelo amantísimo de varios nietos, don Enrique Alsina. Buenas tardes, mi teniente coronel. Gracias por estar con nosotros. Hola José, cuánto te agradezco tus palabras en el día en que precisamente conmemoramos en alguna medida el amor, ¿no? Que es lo que ha guiado nuestras vidas y lo que ha guiado nuestros servicios. Así bueno, que te agradezco Victoria muchísimo. También que lo saluda. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Un saludo. ¿Cómo estás, Victoria? Qué gusto escucharte, qué gusto encontrarte, aunque sea por este medio nuevamente. Una gran alegría. Igualmente, Enrique. Bueno, arranco yo entonces.
Gracias por aceptar estar con nosotros. Y esta entrevista significa justamente rendir un homenaje a todos los soldados, suboficiales, oficiales, de todas las armas y de todas las fuerzas, incluidas las de seguridad y policiales, que enfrentaron el terrorismo guevarista en los años 70 y nos ganaron la libertad. Entonces, por favor, Enrique, contale a nuestra audiencia qué es la Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo. Mirá, la Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo es intentar cumplir una deuda mía como soldado, hacia todos los muertos, hacia todos los prisioneros, hacia todos mis subalternos perseguidos durante años por mentiras de las cuales no tienen ninguna responsabilidad, inclusive a mis superiores, a mis buenos superiores que los he tenido y no pocos. Es un homenaje a todos ellos. Hoy en particular al capitán Cáceres, al teniente coronel Richter, al subteniente Arias, que fue herido también en el combate de Pueblo Viejo, y por qué no a Maribel Salazar, una víctima más de todo este olvido y este engaño que hemos vivido durante tantos años. Ya nosotros cansados, viejitos, en la última etapa de nuestra vida, como soldados que somos, hemos permanecido fieles al ejército, subordinados, leales y lamentablemente demasiado prudentes. Hemos esperado demasiados años, ya de los políticos que responsables de lo que ocurrió en los 70 quedan muy pocos vivos, muy pocos. Y de los mandos militares que tuvieron responsabilidad política también quedan muy pocos. Ya no podemos esperar más. Ya la gente de nuestra generación, ¿no es cierto?, que va a ser llamada cuando el Señor lo disponga, tiene que hablar y tiene que decir las verdades y tiene que afrontar los errores, ¿no es cierto?, y reclamar el reconocimiento que merecen todos los olvidados de esa década espantosa que vivimos en los años 70. Enrique, hace unos días La Nación te publicó una carta que tuvo mucha difusión. ¿Por qué no nos contás en síntesis qué decía esa carta publicada por La Nación? Bueno, la verdad que la gente de La Nación ha sido muy generosa conmigo y en las últimas semanas me ha publicado 2 cartas que bueno, son los primeros pasos de una saga que espero que La Nación me haga un espacio. ¿Querés leerla? Mira, espérate que la busque, no la tengo a mano, pero la puedo buscar. Sí. A ver, espérate un cachito. La iba a leer yo, pero digo, que la lea Enrique. Espérate que estoy buscando acá las cartas. Me sorprendés con esto, che, qué lindo. Está bien, pero no importa, mientras tanto seguimos conversando. De paso, Enrique, te hacemos llegar los saludos de soldados que han combatido el terrorismo en los 70 en distintos puntos del país, nos están escuchando y por supuesto van los saludos de todos ellos. Sí, tenemos como oyentes fieles a soldados que combatieron en Formosa, a soldados que combatieron en Manchalá, en otros parajes del monte Tucumano también, en La Tablada. Y antes de que leas la carta, te dejo el comentario de que este fenómeno de los soldados que se agrupan, los ex soldados que se agrupan, es un fenómeno en crecimiento que vos conocés, ¿no? Sí, por supuesto, estamos en contacto con muchos de ellos, los hemos visitado particularmente a los veteranos de la Operación Independencia, con quienes hemos tenido interesantísimas reuniones y largas charlas, y con quienes hemos renovado el compromiso que tenemos con todos quienes fueron nuestros subalternos, ellos inclusive, ¿no es cierto?, de no callarnos, ¿no es cierto?, de reclamar el reconocimiento que merecen. Ellos no tienen por qué vivir escondidos o con una vergüenza que no merecen y de ninguna manera tienen que soportar durante más tiempo ese escarnio absolutamente innecesario e injusto. Ellos han cumplido el servicio militar, ¿no es cierto?, con toda hombría, honestidad
idoneidad para el entrenamiento que tenían, han sido fieles y lo siguen siendo. Hay que ver el espíritu que tienen esos muchachos, realmente es un estímulo tremendo para quienes como yo, como vos, como muchos, ¿no es cierto?, reclamamos un poco de verdad. No queremos medallas, no queremos aplausos, no queremos pensiones, no queremos absolutamente nada. Queremos simplemente verdad, ¿no es cierto? Y la verdad se construye. No, todavía no. Espérate que sigo buscando. Bueno, es difícil para mí. Le contamos a nuestros oyentes que también nos escucha el soldado defensor de los cuarteles de la Tablada, Eduardo Navascués, que también es promotor de una asociación que ya está concretada, que se llama Asociación Civil Soldados Anónimos Víctimas del Terrorismo, que es una organización fundada en 2022 por un grupo de soldados veteranos del combate de la Tablada, familiares de caídos y colaboradores que tienen como objetivo principal recordar y homenajear a aquellos hombres y mujeres que sufrieron la violencia del terrorismo en la Argentina durante las décadas del 60, 70 y 80. Yo creo que estos soldados sienten orgullo, Enrique. Yo creo que se agrupan por el orgullo que sienten de haber combatido al terrorismo, nada más y nada menos, de haber sido eficaces, orgullosos soldados de estos combates que se dieron en la Argentina. Mirá, tengo acá abierto delante mío un diario de la época cuya tapa dice, para mostrar lo que vivía la Argentina en aquellos años, ¿no? En la tapa dice, triunfo contra la subversión. Más arriba, como volanta, dice, otros 17 terroristas muertos. Y más abajo, como subtítulo, dice, en la semana abatieron a 39 y hay 45 detenidos. Estos títulos catástrofe no los ponía Mañeto ni Ernestina Herrera de Noble, los ponía Héctor Timerman, director del diario La Tarde. Yo lo que acabo de leer es la tapa del diario La Tarde del 2 de julio de 1976, Héctor Timerman, que para los que no recuerdan, fue el último canciller del gobierno de Cristina Kirchner. Después murió hace un par de años, ¿no? Héctor Exactamente. Timerman. Así que ese es cómo vivíamos los argentinos. En ese contexto, estos soldados son actores muy importantes, ¿no? Así es. Acá tengo la carta, Vamos. No la del 12, ¿no es cierto?, sino la del 5, ¿verdad? Esa es la que vos querés que lea, ¿sí? Sí, si querés hacer un resumen o sacar los párrafos más importantes. Sí. O el tiempo, para aprovechar bien el tiempo. Sí, lo que pasa que la verdad que me ha sorprendido, ¿no? Porque darle más difusión todavía a esa modestísima carta, ¿no es cierto? Realmente me da mucha alegría, ¿no es cierto? Que signifique algo para vos también, que sos un gran luchador, y has dado testimonio y ejemplo. Pero bueno, acá está. Se llama El huevo de la serpiente. Por supuesto que sacaron su versión, perdón, esta es la de Laura, no la mía. A ver, acá está. Ay. Espérate un cachito. Qué cosa. Bueno, les cuento que en realidad la carta que va a leer Enrique es, digamos, como una continuación de una carta de María Laura Olea, una abogada muy prestigiosa, penalista, que escribió una carta que se llamó El huevo de la serpiente. Así Entonces, es. Enrique le hace una continuación, digamos. Así es. Ella sin saberlo, ¿no es cierto?, Dejó picando la pelota. Sí. Entonces yo digo, empollando huevos de serpiente. Y digo, hace unos días se publicó en Carta de Lectores del diario La Nación, sitio al que desde ciertos lugares resulta muy difícil acceder, y agradezco a La Nación que me haya permitido acceder, una brillante carta de la doctora María Laura Olea, que tituló El huevo de la serpiente. A fuerza de ser sincero, se me anticipó con el título, ya que estaba redactando una de similar epígrafe.
En un esfuerzo de imaginación y creatividad, titulo esta Empollando huevos de serpiente, intentando hacer un modesto aporte a su tan interesante carta. Creo que la doctora, seguramente sin otra intención que la síntesis, no incluyó antecedentes para mí muy importantes, que recuerdo por haberlos padecido, como camarada militar e integrante de la sociedad. A poco de asumir la presidencia el doctor Alfonsín, ex vicepresidente de la Internal Socialista, ordenó el juicio a las autoridades políticas de las juntas militares, si mal no recuerdo ya en su discurso de Asunción, por los hechos ocurridos durante la guerra contra el terrorismo, que se iniciara ya a principios de los 70 por acciones de los terroristas. Que el presidente Perón continuó en 1974, a raíz de la orden que nos impartiera después del 19 de enero de 1974, cuando se produjo el ataque de Azul, y que la presidenta Martínez de Perón, ¿no es cierto?, oficializara a través de la orden de operaciones de la Operación Independencia en 1975. Según mi modesto entender, lo debido era hacer una denuncia y no dar una orden, ya que en el ámbito de la justicia penal, civil o militar, no se procede por orden, sino por denuncias. En el marco del Código de Justicia Militar se ordena realizar un sumario que luego de ser evaluado por el juez de instrucción dará lugar o no a que se forme un consejo de guerra. Desde mi punto de vista, una grosera intervención del Ejecutivo en el ámbito jurídico, por parte de un presidente abogado y con conocimientos inclusive de justicia militar. El presidente Alfonsín fue subteniente de la Reserva, egresado del Liceo Militar General San Martín, compañero de promoción del general Galtieri, con quien mantenía viejos rencores, y del general Arguindegui, con quien habría mantenido cercana amistad. Este para mí es un primer antecedente de un huevo de serpiente. En forma simultánea, y tan o aún más grave que lo anterior, fue excluir de esa arbitrariedad a las autoridades políticas civiles anteriores al 24 de marzo del 76, vinculadas por decretos y documentos hoy de público conocimiento a la guerra en desarrollo. Órdenes y procedimientos de guerra que, según recuerdo, no cambiaron en la lamentable madrugada del 24 de marzo. Seguramente esto se habrá debido a acuerdos espurios, excluyéndolos y circunscribiendo el reproche a hechos posteriores al 24 de marzo. Quizás primer y grave caso de una clara discriminación de la igualdad ante la ley, indudablemente otro aporte a un embrión de reptil. En el año 1985, dado que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no resolvió según lo que el presidente pretendía, en lugar de reemplazar sus autoridades, que hubiese correspondido de no haber cumplido estas con sus obligaciones, facultad que tenía como comandante jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó la creación de tribunales especiales para juzgar presuntos delitos exclusivamente de autoridades militares. Yo lo pongo en minúscula, ¿no? Autoridades militares, ¿no es cierto?, y tribunales especiales, porque le doy una valoración, ¿no?, a poner la palabra con mayúscula o con minúscula. Obedeciendo estos tribunales que obedecieron una medida prohibida por el derecho e impartida por otro poder del Estado. Mirá hoy que este conflicto que hay con las autoridades actuales, ¿no es cierto?, que están tan enojadas con la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, si se hubieran preocupado de igual manera de estos temas. Se siguieron sumando huevos de serpiente. Las autoridades civiles anteriores al 24 de marzo en adelante, así como los hechos de similar naturaleza ocurridos antes de esa fecha, no fueron reprochados por las órdenes del presidente. Esto, más la aceptación de los juristas de violar la Constitución Nacional, artículo 18 y otros, así como el Código de Justicia Militar y el Código Penal, constituyó otro gravísimo antecedente de huevo de serpiente,
institucionalizando la desigualdad ante la ley. Creo que los sabios del derecho lo llaman a esto justicia transicional. Es un eufemismo que busca ocultar la institucionalización de la ilegalidad. Yo, en cambio, y a la vista de los hechos, lo llamo injusticia esencial, porque el ejemplo institucionalizó la violación de las leyes para concretar sus personales e ilegítimos objetivos. Otra vez la minúscula en objetivos para darle la valoración que corresponde. Evidentemente el presidente se transformó en un auténtico padre y criador de serpientes. Pongo entre paréntesis, esto no me va a permitir ganar amigos, no, te aseguro que ahí la pegué, en eso la pegué. No en padre de la democracia como algunos proclaman, ya que esta forma de organización política fue concebida para asegurar a los ciudadanos libertad y justicia, y no precisamente lo contrario. La sociedad no entendió lo que sucedía. La prensa, otra vez con minúscula, lo aprovechó para vender más. Las autoridades políticas de los sangrientos 70 lo festejaron en silencio. Las autoridades militares no se deben involucrar en política, entre paréntesis, aunque reclamar el derecho de los soldados no sea política, sino una obligación de la jerarquía. A los militares de menor graduación los obligaron a hacer cosas que ni debían ni querían hacer, allá por Semana Santa de 1987, de las cuales yo formé parte, actitud que no quise institucionalizar porque no creo que la indisciplina deba ser la norma en las Fuerzas Armadas. A raíz de esto, el presidente admitió la legitimidad del reclamo, dijo precisamente que no se estaba dando un golpe de Estado y corrigió transitoriamente las aberraciones que sus sucesores constituirían después en norma. Podría seguir enumerando, esto no me lo puso La Nación, pero bueno, yo lo digo porque realmente lo siento y lo pienso. Podría seguir enumerando antecedentes, algunos inclusive impulsados por renombrados políticos, y ahí entre paréntesis pongo Carrió, entre otros. Criadores de serpientes hay muchos, pero como para muestra sobre un botón, creo que con esto alcanza para aportar algo a la doctora Olea, a quien mucho agradezco su carta. Termino con un parrafito que tampoco puso La Nación, pero que me interesa particularmente leerlo porque va a dar lugar a otra carta. Hubo muchísimos huevos de serpientes. Me viene a la memoria uno que por razones familiares conocí durante los años 80, que por ignorancia no valoré debidamente. El tiempo y la publicidad del negocio hotelero me habrían de sacar de mi ingenuo desconocimiento. Para no hacerlo más largo, será motivo de otras líneas. Me refiero al hotel de Valle, ¿no? Me engañaste entonces, porque yo no creo, La Nación no te publicó toda esa carta porque es muy extensa. No, yo te la leí completa. Te la leí completa. Nos hiciste una trampa, pero yo rescato esto, ¿no? De todo lo que has dicho respecto de los huevos de serpiente. Sí. Yo rescato una cosa para nuestros oyentes, que me parece que quiero remarcarla, que es que entendamos lo que dice Enrique en la carta, que Alfonsín, cuando decidió darle el puntapié inicial a lo que terminó siendo el juicio de la Junta, que es lo que refleja la película Argentina en 1985, en realidad hizo una barbaridad que está marcada acá, que es que dejó afuera del juzgamiento, como lo dice bien Enrique, a las autoridades civiles del peronismo. O sea, solamente los culpables de violaciones a los derechos humanos ocurrieron después del 24 de marzo del 76, lo cual es una falsedad absoluta, ¿no? Sí, es un espanto el Tribunal Especial, es un espanto aplicar leyes en forma retroactiva, es un espanto que la doctora Carrió, ¿no es cierto?, una brillante abogada, inteligentísima mujer, ¿no es cierto?, haya promocionado la derogación de indultos en forma retroactiva y parcial. Para unos sí y para otros no. Así que desigualdad ante la ley por sobre todas las cosas. La doctora cómplice la doctora Carrió es cómplice de eso. Cómplice. Ahí vos sabés que mi espíritu rebelde ahí se revela y dice, sí, muy bien, la clase política hizo eso. ¿Y qué hicieron nuestros mandos
de las Fuerzas Armadas ante semejantes aberraciones? Mira, comencemos, yo quiero dejar absolutamente claro que en el año 1975, siendo subteniente, con 23 años, me comploté contra un golpe de Estado. 1975, la Operación Calera, ¿no es cierto? Que bueno, es una anécdota que puedo contar, pero es larga. 1975, 1976, ¿no es cierto? Yo estaba haciendo el curso de piloto y encandilado por esa posibilidad, no tuve la claridad el 24 de marzo de hacer lo que hizo el exteniente primero Gregorio Pomar, que fue el único oficial complotado en la Operación Calera del año 75, que en el 76 pidió la baja. Bueno, realmente lo que hizo el presidente Videla, que en paz descanse, ¿no es cierto?, fue un espanto, Y todas las autoridades posteriores hicieron más o menos lo mismo, o peor, incluyendo, ¿no es cierto?, al general Balsa, perdón, dije la palabra general y no corresponde, al individuo Balsa, ¿no es cierto?, no le corresponde ni señor ni general, al individuo Balsa, ¿no es cierto?, Nos quedan 5 minutos, negro, nos quedan 5 minutos. Muy rápido. El individuo Balsa, que como todos los jefes de Estado mayores, según me contó, escuché yo en alguna oportunidad, en alguna de todas las cárceles que visité, ¿no es cierto?, todos los jefes de Estado mayores recibieron de manos del general Videla, que era un hombre metódico, prolijo, con un Estado Mayor inmenso, lleno de generales eficientes y qué sé yo, hizo una pormenorizada lista de todo lo que ocurrió desde el año 24 de marzo de 76 en adelante. Una pormenorizada lista. Y que estaba en en unas valijas, en algo que se llamaba microfichas o microfilms, algo por el estilo. Y eso lo fueron pasando de jefe de Estado Mayor en jefe de Estado Mayor, hasta que llegó al individuo Balsa. Este individuo Balsa hizo un birbirloque con esos valijines, ¿no es cierto?, y los hizo desaparecer del suelo argentino. Están fuera del suelo argentino. Esa es la versión que tengo yo. O sea, que habría que preguntarle a Balsa dónde están esas... Pero sería interesantísimo que lo llamen. Pero bueno, a Balsa no le preguntan nada, así como a otros, por ser subalternos míos en alguna oportunidad, no los voy a mencionar, ¿no es cierto?, le preguntan solamente lo que a la política le interesa, no lo que a la política no le interesa. Pero bueno, un individuo escandalosamente mala persona, mal profesional, y bueno, y gracias a Dios, durante su jefatura de Estado Mayor pedí mi retiro voluntario porque no lo soporté. Bueno, yo te pregunto para la audiencia, ¿cuál es, un poco te lo preguntó Victoria al principio, cuáles son los objetivos de la Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo y dónde se puede conectar la gente con ustedes? Mira, nosotros estamos recontramodernos. Tenemos sitio web que es abgct-ra, donde pueden entrar, donde hay inclusive un QR para los chicos, para que se conecten con ese QR y puedan ver toda la historia de los 70 contada por nosotros, nuestra verdad. No digo que sea la verdad absoluta, porque la verdad se construye con muchas verdades, la historia se construye con muchas verdades, si no, no es historia, ¿no es cierto? Pero el tema es que, espérate que estoy buscando acá, lo que vos me pedís, los objetivos, los quiero leer para no olvidarme de ninguno, es cortito. Y los objetivos, acá está, mirá, te los leo. Uno por uno, vas a ver qué sencillos. Nos van a sacar del aire, ¿eh? No, pero que aguanten un cachito, ya estoy. Bueno, dice así, mirá, oponernos al terrorismo de antes, de ahora y de siempre. Denunciar el terrorismo en todas sus formas, desde las más evidentes hasta las más subrepticias. Afrontar la verdad posible sin jactancia, con misericordia, dignidad y orgullo. Rendir homenaje a los combatientes de la guerra contra el terrorismo de los 70 por los buenos servicios prestados a la patria, en todos los ámbitos y circunstancias posibles.
ponernos a disposición de quienes quieren escuchar la verdad que conocemos, la de una guerra desarrollada en un ámbito de precariedad legal, la de nuestras acciones, de nuestras buenas intenciones, la del respeto de la ley, la de las mentiras instaladas, la de los dilemas pendientes. Fomentar el respeto a la Constitución, sus derechos y garantías, incluido el artículo 18, y el Tratado de Roma en todos sus artículos. Oponernos a una justicia transicional que derivó en una injusticia esencial. Dar a cada uno lo que le corresponde. Al delincuente, al terrorista, condena. Al servidor, preparación y reconocimiento. Reproche cuando auténticamente lo merezca. Solo justicia. ¿Qué no buscamos? Pensiones, medallas, aplausos ni más odios. Y vos sabés que yo vengo hace muchos años, cosa que me costó el encono de muchos camaradas, tendiendo puentes, ¿no es cierto? Y ofreciendo inclusive el perdón cristiano por cualquier dolor innecesario que la guerra haya provocado, ¿sí? No por defender a la patria, ¿eh? No pido perdón por defender a la patria, muy por el contrario, estoy orgulloso. Bueno, negro, sí, querido. Nos tenemos que ir. 1.000.000 de gracias por tu presencia. Por favor. Seguramente te volveremos a invitar porque siempre nos queda escaso el tiempo. Sí, nos queda corto como de costumbre. Quédate para la despedida. Muchísimas gracias, negro. ¿Cómo no? Un gran abrazo, un beso, Victoria. Gracias, Enrique. Recuperemos nuestra historia. Si nos roban la historia, nos roban la patria. Y si nos cortan las raíces, nos morimos. Conozcamos y cuidemos nuestras raíces. Robar es malo, disfrazarlo de revolución es perverso. Creerlo es enfermizo, defenderlo es patético. Y pretender imponerlo es inaceptable. Por eso, amigos, demos esta batalla cultural, porque nos oponemos a la manipulación de nuestra historia y los argentinos luchamos por la verdad y por nuestra libertad como nación. Y como dijo Hermindo Luna, aquí no se rinde nadie, mierdas. Hasta el próximo martes. Gracias a todos. Hasta el próximo martes. Chao, negro. Gracias. Chao, Victoria. Chao, José.